contenidos, yo diría que al 90-95%. Van a tener por ahí alguna novedad que estoy convencido que les va a encantar. Ha venido uno de los funcionarios de la Junta de Andalucía que nos va a contar y nos va a responder a la pregunta que nos hacemos todos. Vamos a ver, esto de colar facturas está muy bien si alguien te deja. Es decir, para que la factura cuele, para que todo el mundo haga así, mire para otro lado cuando te están presentando unos papeles que son de cachondeo, alguien tiene que estar haciendo la vista gorda. ¿Se está haciendo la vista gorda? Bueno, pues van a escuchar las respuestas porque cuidado con la historia que hay detrás de todo esto. Vamos a tener todo eso. Y déjenme que les presente a los tertulianos y empezamos. Germán Cés, muy buenas noches. Buenas noches. Monse Suárez, muy buenas. Paco Granados, bienvenido. Está con nosotros la persona que les citaba, Luis Escribano, uno de los funcionarios de la Junta de Andalucía. A ver lo que nos cuentas. Bueno, está Eva Yarandi, bienvenida también, y Maripau Domínguez. Bienvenidos todos y vamos directa. Luis, te hago una pregunta muy cortita y pasamos a ver un vídeo de resumen de qué es lo que está pasando con las famosas facturas de UGT. ¿Hay una especie de vista gorda? ¿Hay una consigna de miremos para otro lado cuando se presentan determinadas facturas del sindicato UGT en Andalucía? No debe haber ninguna consigna en ese sentido. El problema es que la administración de la Junta de Andalucía, lo que es la fiscalización de los dineros públicos, se hace de dos formas. Una es la fiscalización previa, que se hace dentro de la administración general, y hay otro tipo de fiscalización que es el control financiero permanente, que se hace a posteriori, que es lo que se está haciendo en la administración paralela. ¿Funciona esto? No. De hecho, no funciona. De hecho, el gran problema que tenemos en Andalucía es que gran parte del dinero público se está yendo a la administración paralela y se están manejando los fondos sin ningún control. Pues luego vamos a ver dónde acaba gran parte de ese dinero. Pero vamos a ver el vídeo que hemos preparado. Cuidado con las cosas, porque las últimas noticias son espectaculares. Para pagar dietas, tía, o a lo mejor, cuidado porque sí que está en la banda ancha, pero yo hay cosas que no llego a entender. Guerrero coló a su suegra en un ERE. Cogió a la suegra y dijo, suegra, te voy a hacer un regalo. 198.876 euros a la madre de su mujer. La coló, sin trabajar. Otro prometió una ayuda a un conocido suyo en un entierro. En 2 meses la estaba recibiendo. ¿Pero esto qué es? Bueno, evidentemente, yo siempre lo he dicho, aquí hay mucha... Y particularmente esto me produce vergüenza. La vergüenza. Y ya como contribuyente no te digo lo que quiero diferenciar es, por un lado, lo que de verdad se puede comprobar o que ya son... Luis, estábamos comentando, y yo creo que esta es la gran pregunta del millón. Algo ha pasado aquí. O sea, es impresentable que nosotros dediquemos una semana, 10 días, 2 semanas a hacerle un chequeo a UGT y nos encontremos en una información pública del registro mercantil un listado eterno de sociedades en el que se ve perfectamente cómo le facturan al propio sindicato que recibe las subvenciones y que muchas veces no las recibe para esto. Las utiliza, se las queda dentro, viene la empresa del sindicalista y se lo lleva. Pero aquí, claro, ¿qué es lo que está pasando? Preguntaba Germán. ¿Qué está haciendo la Junta por controlar esto? ¿La Junta de Andalucía o incluso en otras comunidades autónomas? Claro, ¿de dónde nace todo este problema? Porque ahora ha salido gracias a la investigación de los ERE, ¿no? Pero esto viene ya de antiguo. Es decir, la intervención de la Junta de Andalucía, como planteaba antes Paco Granado, en la Junta de Andalucía no hay cuerpo de interventores. Son funcionarios que se ponen elegidos a dedo, que son en puestos de libre designación, e incluso hay interventores que están fiscalizando cuentas de hasta 3 consejerías. Es decir, la Junta de Andalucía no está preocupándose de dotar a la Administración General de la Junta de Andalucía de un cuerpo de interventores que realmente hagan su trabajo en condiciones. ¿Tienen la obligación? Debería, pero no lo hace porque no le interesa, evidentemente. Eso es un tipo de delito que se llama prevaricación. Eso es muy grave. Lo que ocurre con la intervención de la Junta de Andalucía es muy grave. Pero no solamente tenemos ese problema, es que como antes comentábamos, Serra, también es cierto que en algunas legislaciones el propio legislador ha previsto que para que no se merme la independencia, por ejemplo, de las asociaciones de consumidores, en el Real Decreto Legislativo 1/2007, que se regula las asociaciones, se prohíbe que se le dé dinero a las asociaciones de forma que se merme esa independencia, pero en la ley orgánica sindical no se ha previsto eso. Porque claro, si los sindicatos pueden recibir dinero de subvenciones, de cursos de formación, son muchos los fondos que reciben. Al final resulta que las cuotas de los afiliados son mínimas en lo que es en las cuentas del sindicato, Luis, ¿no? uno de los mensajes que nos hemos encontrado de un cruce de mails en una respuesta del sindicato, cuando iban a poner el concepto y decían no, que nos lo vamos a quedar porque lo vamos a cargar contra tal partida pública de la Junta de Andalucía, incluía una frase y ponía como nos ha indicado la Junta. Claro, hay otro problema, efectivamente. Hay muchas veces, es cierto que existe cierta relación. UGT, sabemos, es un sindicato muy cercano al PSOE, ¿no? Y en Andalucía, pues, mucho más, ¿no? Por lo menos lo que yo conozco allí en la Junta de Andalucía. Es cierto que eso también se deriva, ese descontrol de los cambios y modificaciones que se ha habido en la normativa. El reglamento de subvenciones de la Junta de Andalucía, que es del año 2010, modificó la forma, por ejemplo, de justificar
las subvenciones, ¿no? Y eso es otro problema. ¿Y lo modificó para que fuese para más fácil? hacerlo más flexible, siempre para hacerlo más flexible, siempre para hacerlo más light todos los controles. Y eso está creando muchos problemas. Antes se pedían las copias de factura, después se dejaron de pedir las copias de factura, se hacían declaraciones del responsable, un certificado del secretario del sindicato, de la asociación de turno. Claro, eso nos ha llevado al descontrol total de los fondos públicos. Pero sí que encima tenemos, para colmo, al tema de la administración paralela todavía es peor. Porque quiero hacer constar una cosa que es muy importante. Todos los organismos de la Junta de Andalucía, toda su contabilidad figura en un sistema contable informático, se llama Júpiter, pero es que las cuentas de la administración paralela no están en este sistema. Es decir, todos los gastos que realiza esa administración paralela están fuera de control de la administración de la Junta de Andalucía. ¿Están fuera de control porque lo llevan en una contabilidad B o porque directamente... No, es que lo llevan, se lleva otro tipo de contabilidad, una contabilidad como si fuera una sociedad mercantil que rinden cuentas al final del año, que la rendición de cuentas hay que verlas también, porque yo me he dedicado en mi tiempo libre a estudiar muchas de las memorias de esas sociedades mercantiles, de esas fundaciones privadas, fundaciones públicas, y de verdad es que solamente leer la memoria habría pero para sacarle delitos y delitos a cada una de ellas. Tú eres funcionario de la Junta, es decir, Sí, tú sí, estás sí. rodeado por esto que nos estás describiendo, que vamos, a mí particularmente me suena un poquito a mafia. ¿Tú tienes algún miedo a que te puedan marginar? De momento no lo he sufrido. Yo llevo la resistencia un tiempo. De hecho, tuve una reunión, lo comentó Eduardo Maestre también, tuve una reunión con el fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, García Calderón. Tuvimos una hora y media reunidos con él y nos estuvo explicando su preocupación grave del crimen organizado que hay en Andalucía. Pero ya no solamente con la administración de la Junta de Andalucía. ¿Utilizó el término crimen organizado? Sí. De los 10, incluso él nos explicó, de los 10 elementos que hacen falta para que se dé crimen organizado, en Andalucía se estaba dando 9 elementos. 9. Solo faltaba uno, que era el de matar personas, ¿no? Que gracias a Dios no se ha llegado a esos extremos, aunque se ha empezado quemando archivos, como ha pasado en el Ayuntamiento de Los Palacios, ¿no? Sí, yo me pregunto entonces cuál es la labor que está haciendo el partido en la oposición en la Junta de Andalucía. Es decir, yo me entero que en una administración donde yo estoy en la oposición hay toda esta información que está saliendo a la luz y todavía no hay una sola denuncia puesta. Entonces, a mí me gustaría saber a qué se refiere. No, mira, es que pensionado los hechos. Se nos está llevando muerto el PSOE y la UGT y la culpa la tiene el Partido Popular. Un Partido Popular que no da ninguna, o sea, tampoco corta ninguna cabeza ni da ninguna respuesta. Ni en la responsabilidad política ante el juez con un tema del caso Bárcenas y de que no sabemos qué está pasando con todo ese dinero B, supuesto dinero B del Partido Popular. Tenemos un problema grave en UGT y yo también me quejo de que mis propias responsabilidades, de que mi propio secretario general creo que no está asumiendo las responsabilidades que debería. Pero hombre, tenemos una oposición en la Junta de Andalucía que de qué está viviendo. Está personada en el juez, en el juzgado de Alhambra, pero aquí están saliendo cosas muy graves que creo que no está denunciado. Es la pregunta que yo hago. Claro, pero la oposición a la Junta de Andalucía... Sí, la oposición no es de la Junta de Andalucía, la oposición es el grupo parlamentario que está en el Parlamento. Claro. Evidentemente tenemos otro problema, que es la Cámara de Cuentas. Ayer decía, en su debate de investidura y en la toma de posesión de ayer, la nueva presidenta de la Junta de Andalucía decía que su medida, la medida que iba a adoptar para luchar contra la corrupción era modificar la ley de la Cámara de Cuentas. Es horrible, es decir, que tiene que tirar del control externo para fiscalizar las cuentas que tiene dentro, pero si tiene un cuerpo de interventores, si la propia Junta de Andalucía puede perfectamente... Si se ha demostrado que no servía para nada, que no hacía nada, estaba de relax todo el día la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es que incluso, yo tengo aquí datos, la Cámara de Cuentas ha pedido informes a mucha sociedad instrumental y datos y documentos que no se le han dado, y la Cámara de Cuentas lo pone en su informe. No se me dan los datos. Esto de las cámaras de cuentas, me vais a perdonar, pero es un poco un chiste. Sí, como el Tribunal de Cuentas, Paco. La fiscalización a posteriori está bien, pero la más importante es la fiscalización a priori. Es decir, a este señor no le pago esta subvención porque se lo ha gastado en gambas. Ahora ya que a los 3 años la Cámara de Cuentas nos diga que no sé quién, en vez de dedicarlo a la formación, lo dedicó a la Feria de Andalucía, vale para poco. Entonces, en vez de potenciar la Cámara de Cuentas, lo que hay que hacer es, desmonte usted, señora mía, todos esos organismos y empresas paralelas que no están sujetos a la fiscalización de los interventores de la Junta, y ya se le acaba a usted el problema. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, a la pregunta tuya era, primero, yo no sé si tú has estado alguna vez en la oposición, yo sí, he estado en la oposición algunos años, y lo difícil que es la labor de fiscalización de la oposición de las cuentas públicas, cuando no son cuentas públicas, sino que además están escondidas en todos estos montajes para eludir controles, pues todavía la labor de oposición se hace más difícil. Pero aún así,
Yo a mis compañeros de Andalucía les veo personas, como decía Monse, en el tema de los seres, y les veo denunciar todos los días muchas cosas. Tan mal no lo estarán haciendo cuando te recuerdo que han sido los que han ganado las elecciones en Andalucía, porque ahí los que estáis gobernando sois los dos que habéis perdido, que os habéis unido para que no gobiernen, que hagan. Bueno, déjame que vaya precisamente, porque yo planteaba, ahora te doy la palabra, Maripau, pero yo planteaba una cuestión, porque cuando vamos mirando los nombres de las empresas, de verdad que esto es increíble. Para don Luis, sí. Los 180 delegados que comieron en Gaztelupe, la factura famosa en la cual acudió presencialmente el señor Méndez, bueno, pues fue cargada al importe de una subvención que se había dado para gastos de funcionamiento. Bien, yo lo que quiero saber es que nos explique de una forma muy coloquial, para entendernos, cómo es posible, o sea, cuando la boleta de la compra se pasa, de esa comida, perdón, de esos comensales, 180, se pasa a la administración autonómica, ¿qué control, o sea, ¿cuál es el siguiente paso? Es decir, la administración autonómica tiene por ley que justificar que esa subvención, esa subvención se ha dado para el destino y tienen que probar la veracidad de que lo que se le ha dado para esa subvención se ha destinado a ese objeto y no a otro. Es decir, claro. Entonces... El problema puede estar, va a depender de quién esté fiscalizando en ese momento. En cada consejería lo hace un funcionario distinto, interventores diferentes. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor llega un certificado del secretario del sindicato certificando que los gastos se han empleado para la finalidad que estaba prevista en la subvención. A lo mejor eso ha servido. Que otro interventor a lo mejor no lo hubiese dejado pasar y hubiese pedido copia de la factura, incluso con el nombre de los comensales, porque nosotros, yo por ejemplo, en mi trabajo, nosotros llegamos a exigir ya ese tipo de control, es decir, tenemos que tener la garantía de que realmente el dinero público ha sido empleado para lo que estaba destinado. En aquellos casos donde se haya probado que la Consejería de Empleo, la antigua Consejería de Empleo, haya pedido a alguien de UGT que por favor mandara al restaurador, es decir, al director del restaurante, al gerente, que pusiera determinada factura para que pudiera colar, se ve un contubernio delictivo clarísimo. Hombre, desde mi punto de vista está clarísimo, claro. Germán, bueno, y todo esto sin hablar de lo que nos comentaba el investigador, es que están utilizando para las redes sociales los locales del cine. Pero a eso quería yo. Quiero decir, estamos viendo que la connivencia en sí del aparato de la UGT con los mecanismos de desviación de fondos del propio sindicato son evidentes, que decir, están en las sedes, ya las sinergias entre esas empresas están claras, quiero decir, pero es que además están en sedes de la UGT en gran parte porque además gozan de esa impunidad o de esa percepción de la impunidad de que gozan organismos que funcionan en un régimen que lleva 30 años sin alternancia política y que no esperan alternancia política. Pero por parte de la Junta, ¿ustedes tienen prueba, tienen constatación de que en esas consejerías también se está actuando en connivencia con estas operaciones de los sindicatos? Yo tengo una respuesta para esa pregunta, Germán. Si la Junta de Andalucía realmente quisiera acabar con la corrupción en Andalucía, lo podría hacer en una semana. Yo con 2 consejos de gobierno acabaría con la corrupción en Andalucía. Así de simple. Porque es simplemente ordenar, que no se hace un gasto sin fiscalización previa. No, sí que es muy fácil. Acabar con la corrupción es muy sencillo. Toda la palabrería, la demagogia, el cinismo con que la nueva presidenta de la Junta de Andalucía ha dicho que va a luchar contra la corrupción es absurdo totalmente. No, pero es que no tiene ningún sentido. La corrupción se acaba el día que ardían los archivos en los palacios. Si la Junta de Andalucía es la que tiene la competencia en la vigilancia de todas las subvenciones, de toda la gestión y todas las tramitaciones de subvenciones. Si es que la Junta de Andalucía podía, mañana mismo voy a dar la orden y mandar a todos los interventores a ver todos esos expedientes y podría hablar. Déjame antes de que contestes que le dé la palabra a al jurado popular, público, etcétera. Arantxa, adelante y ahora contestas, Eva. Sí, gracias Carlos. Sí, Luis, señor escribano, yo le honra venir aquí, ole por usted, por venir a contar esto, porque se arriesga a que le hagan la vida imposible ahora en la Junta de Andalucía, porque es que eso ocurre. Eva, la oposición en la Junta de Andalucía no tiene acceso a las facturas que se esconden en los cajones, debajo de las alfombras. ¿No te parece que hay suficientes motivos para pedir la dimisión de Cándido Méndez como máximo responsable de esta estructura? Es que estáis retratándoos como una estructura para delinquir. Solo os falta el asesinato por hacer crimen organizado. Bueno, ya venga, vamos aquí al Capone y empresas. Bueno, yo quería vamos a empezar por dejar hablar. Vamos a ver,
con dinero público empresas privadas para beneficio propio. Eso es malversación de fondos. Y es suficiente para que todos estos chorizos acaben en la cárcel. Lo malo es que como hay tantos, nos saldría muy caro mantenerles todos en prisión. Mira, Carlos, ha dicho un listado de empresas y yo me he fijado... Bueno, pues enseguida te voy a devolver la palabra al jurado popular. Enseguida voy a dar algunos de los datos que me acaba de anotar aquí Luis Escribano. Se van a agarrar porque cuidado que vienen curvas, con algunos de los datos del dinero que está destinando la Junta de Andalucía a su administración paralela y bien escondidita. Ahora se lo digo, pero antes de esto déjenme que les dé...